sin importar qué tan invisibles seamos para los demás, hay un Dios que siempre nos está viendo y que nunca es indiferente a nuestra condición ni indiferente a nuestra posición en la sociedad, por ejemplo. Bien, el Señor ha puesto en nuestro corazón hablar sobre algo que nosotras también hemos pasado, Sí. por lo tanto lo hemos vivido en carne propia, que es cuando somos invisibles para el resto y también cuando nos sentimos invisibles aún no siéndolo. O también no solamente sintiéndonos invisibles en la sociedad, sino que, oye, es que esto va tan profundo que incluso nos sentimos invisibles en nuestras familias o, peor aún, cuando nos sentimos invisibles incluso para Dios. Y ahí tú comienzas a entrar en una etapa que tú no sabes cómo salir de ahí, por la sencilla razón de que sientes que nadie te escoge. Por ejemplo, a mí me pasaba en el colegio, no sé si a ti te pasaba, que cuando llegaban los trabajos en grupo, era un sufrimiento para ti porque estaba ahí así mirando para todos lados a ver si podía encajar en algún grupo. Si es que te escogían. O si es que alguien te escogía y Sí. resulta que siempre terminaba siendo la persona que el profesor incluía en otro grupo. Sí, así como que le rogaba al otro grupo, pueden incluir a la chiquilla porque está solita. Y como que eso era humillante. Y ahí uno no se siente escogido. O cuando estás en tu familia quizá no te sientes el favorito, por decirlo así. O sientes que no eres tan visto como los demás. O como que simplemente no encajas ahí. Como que algo está sucediendo. O con un grupo de amigos también. En los grupos de amigos siempre hay como dos personas que son muy juntas, son como muy juntas. O pasa de que tú siempre te sientes como excluido. Puede pasar. No en todos los grupos es así, por supuesto. Pero pasa, pues. Son experiencias que hemos vivido. No sé si a ti te ha pasado alguna de estas cosas, porque a mí me ha pasado mucho cuando era más chiquitita. Sí, también me han pasado y también lo he observado. Estado en las dos aristas, digamos. También puede pasar que en los grupos de amigos de repente están los líderes, Sí. ¿cierto? Los que dicen dónde van, en qué momento, con quiénes comparten, y son aquellos que más resaltan. Sí. Y el resto puede sentirse cómodo o no siguiéndolos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay gente que se acomoda bastante bien a seguir lo que dice la mayoría, no se lo cuestiona, pero hay otros que sí lo cuestionamos. No por ser rebelde, no por ser contreras, sino simplemente porque algo nos pasa en nuestro interior, que nosotros decimos, ¿por qué estoy siendo un seguidor de algo que yo no quiero ser seguidor? Eso puede pasar en grupos de amigos, puede pasar en tu vida espiritual, en tu colegio, en la universidad, en los trabajos también, que a veces nos colocan en ese escenario para también trabajar nuestro autoconcepto. Sí, totalmente. Porque de hecho, a partir de todas estas experiencias de invisibilidad, comienzan a aparecer tres cosas. Se comienza a desarrollar lo que se llama en psicología, digamos, la herida del rechazo, la herida del abandono, y como tú decías, el mal concepto que tenemos de nosotros mismos. Porque nos comenzamos a preguntar, ¿habrá algo mal conmigo quizá? ¿Seré yo el problema? ¿Seré yo que tengo algo mal? ¿Seré que no pertenezco a este mundo? ¿Será que no pertenezco a nada de esto y nada vale la pena? Y se comienzan a generar muchas heridas que nos hacen sentir no amados, no escogidos, sintiendo que no vale la pena nada. Y ahora me estoy dando cuenta de que esto está abarcando mucho, porque no es solamente no me siento visto, sino que no te sientes amado. Y eso comienza a generar muchas repercusiones, no solamente en lo espiritual, sino que también en lo mental, en lo emocional. Y por ese tema de la invisibilidad se comienza a meter el diablo.
Por esa pequeña puertecita el diablo se comienza a meter. Pero, ¿qué es lo lindo que estamos rescatando acá? Que si vemos las historias de Jesucristo, todo lo que se relata en los 4 evangelios, Jesucristo nunca, pero nunca pasó de largo ni negó a una persona que estaba abandonada o que estaba en necesidad de él. Porque, por ejemplo, Zaqueo, ¿te acuerdas de la historia de Zaqueo? Sí. Que era chiquitito y nadie lo veía. Entonces se tuvo que subir a un árbol. Jesús, nadie me vea. Y Zaqueo se tuvo que subir a este árbol para que el Señor lo viera. Sí. Porque estaba inmerso en una multitud que incluso lo pateaban, se caía al suelo. Y era fue invisible, total. Era totalmente invisible. Sí. Pero Jesús lo vio. Amén. O la mujer samaritana. La mujer samaritana que había ahí también un problema social en ese entonces. Era una mujer que la gente despreciaba por el hecho de ser samaritana, que era invisible para los demás. De hecho, hay un capítulo de The Chosen, la película, la serie Los Elegidos, en donde se ve este capítulo con la mujer samaritana y ella dice, parafraseando porque no me acuerdo exactamente, pero ella como que dice que todos la ignoran, es despreciada, es invisible para todos. Y Jesús fue allá con ella. La mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos años no fue atormentada por la enfermedad e ignorada por la sociedad? La gente leprosa de esa época que los aislaban de la sociedad y el Señor iba con ellos. Es decir que sin importar qué tan invisibles seamos para los demás, hay un Dios que siempre nos está viendo y que nunca es indiferente a nuestra condición ni indiferente a nuestra posición en la sociedad, por ejemplo. Porque la gente, ¿qué es lo que ve? Popularidad, como tú decías, fama, a ver quién tiene la capacidad de líder, quién tiene más carisma, quién tiene más personalidad, quién es más extrovertido, más simpático, etcétera, etcétera. Eso es lo que la gente ve, eso es lo que la gente ve, eso es lo que la gente valora. Pero Jesucristo va al quebrantado. Jesucristo va al que nadie ve. Jesucristo va al que fue menospreciado, menoscabado por el mundo. Por eso está esa palabra de lo vil y menospreciado. Sí, te saqué para avergonzar a los sabios, para avergonzar a todas esas personas que se creen acá y te tienen acá. Es muy bonito eso. Quisiera profundizar un poquito más en eso, porque quizás no todas las personas que nos están viendo en algún momento se han sentido invisibles, porque han contado quizás con una cierta plataforma, no quiero que se entienda desde el punto de vista digital, sino que con un soporte, como digamos, con una red. Con una red también puede ser, donde siempre han sido valorados, siempre han sido vistos. Pero si nosotros lo llevamos, por ejemplo, un porcentaje, la mayor parte de personas que están en los caminos del Señor, que llevan luchas que han sido marcados desde su gestación, no cuentan con esa red. Pasan por distintas etapas. Por lo tanto, la mayor parte de los cristianos en algún momento se sintieron invisibles, se han sentido no valorados, se han sentido despreciados, y ahí encaja muy bien la palabra que tú acabas de decir de lo vil y lo menospreciado. Eso es lo que toma el Señor. ¿Y por qué digo que quiero profundizar en eso? Porque a partir de la invisibilidad que te genera el entorno, tu mundo espiritual, tu vida emocional, psicológica, se comienza a dañar, ¿cierto? Sí, totalmente. Y también cuando ya nos vemos de que entramos a este campo de batalla de la invisibilidad, digámoslo de esa forma, para que se entienda un poco más, es cuando nosotros también nos hacemos invisibles a nosotros mismos. Cuando estamos constantemente viviendo en una constante alerta, estamos sobreviviendo la vida, no la estamos viviendo porque tenemos que rendir, porque tenemos responsabilidades, y cuando nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente comienza a colapsar,
tampoco somos capaces de parar. Cuando no somos capaces de parar, es porque nosotros también nos estamos invisibilizando a nosotros mismos. A nosotros mismos. Y por ende, pensamos que el creador de todas las cosas, al ser alguien que ha creado el universo, la tierra, el mundo, a cada uno de nosotros, que nosotros no somos nada. Entonces, todo va es como que va en fila. Primero, el mundo nos invisibiliza. Después nosotros lo hacemos con nosotros mismos y por ende pensamos que el Señor tampoco nos ve. Sí. Cuando es todo lo contrario. Cuando el mundo no te está viendo, cuando tú no te estás viendo, cuando tú no te escuchas, cuando tu entorno tampoco te escucha, porque nos falta que uno dice quiero opinar algo y es como que o no te dan la palabra o directamente te dicen no, tú no. O capaz que tú digas algo y es como, te queda mirando raro, que nosotros hemos recibido esa mirada muchas veces, y es como, sigamos. ¿Cierto? Entonces como que nadie así como, chuta, y nadie te tomó en cuenta. Y claro, pensamos que el Señor tampoco toma en cuenta nuestras oraciones, que tampoco va a tomar en cuenta nuestro estado. ¿Por qué? Porque nos sentimos poco dignos, que era lo que hablábamos en algún momento. Sí. Y somos tan invisibles para el resto, para nosotros mismos, que decimos, ¿cómo Dios nos va a mirar si yo no tengo nada? ¿Cómo Dios me va a prestar atención si yo no resalto dentro de la gente? Como que no cumplo con los estándares apropiados. Claro, tú puedes decir, no tengo personalidad, por eso Dios no me mira, soy demasiado tímido, por eso Dios no me mira, no sé posicionarme, tengo baja autoestima o no sé hacer que mi opinión valga, no sé plantearme en la sociedad, soy una persona muy bajo perfil. Por ejemplo, en la básica los profesores ni siquiera se sabían mi nombre. Ay, sí, a mí igual me pasa. ¿Cierto? Entonces dicen, bueno, están hablando detrás de una cámara, inimaginable para nosotros en ese minuto. Pero quedándonos con ese ejemplo de, no sé, yo recuerdo haber estado 2 años en un colegio y a final de esos 2 años en ese colegio, una profesora dice mi nombre, yo en su momento lo cuento, la Alesia se ríe porque lo conoce ese episodio en mi vida, y yo ni siquiera podía decir presente, entonces era como... Y la profesora, con una voz muy fuerte, decía, ¿quién es Tania? No sé, ¿es una alumna nueva? Noviembre, digamos que esto pasó en noviembre, después de 2 años. ¿Es una alumna nueva? Y yo así como atrás, en el fondo, al rincón, sentada, me daba mucha vergüenza levantar la mano y decir, aquí estoy presente, porque iba a decir, ¿y usted cuándo llegó? Siendo que ya llevaba casi 2 años en ese colegio y la burla de los compañeros iba a ser tremenda. Entonces, claro, no pasó esa situación, sino que pasó que el curso completo comenzó a decir, profesora, como que nueva, ya está, y todo el mundo, que igual fue como muy vergonzoso, me comenzó a señalar, y yo así como... Y la profe simplemente me miró con cara, no sé, una cara de desaprobación, y marcó en el libro de clase. Che, pibe, ¿quién es ella? Entonces, yo siempre pensé que había pasado desapercibida para todo el mundo, porque también en este mismo ejemplo se ve que es así. Pero el Señor ya me conocía. Y el Señor me conocía por mi nombre. Sabía lo que yo hacía día a día. El Señor conocía incluso lo más profundo que yo ni siquiera era consciente que podía tener en mi vida. Y desde ahí, de la invisibilidad, hoy en día Dios me tiene en la visibilidad. No tan solo con esto, que recién estamos comenzando, sino que en mi día a día tengo que estar expuesta. Y por esos mismos daños que se han producido, porque estas cosas cuando pasó en la básica, ahora soy una adulta y aún lo recuerdo, como si hubiese sido ayer. Entonces, estas cosas te marcan, marcan tu identidad. Oh, Tania, qué hermoso. O sea, yo igual me río porque, claro, somos hermanas. El bullying es parte de... Exacto, el bullying es parte de esto. Sí. El bullying sano, por supuesto. Yo me río, pero realmente tu historia es hermosa, porque hoy me dejó dando vuelta una frase que dijiste,
de que tú pensabas que pasabas desapercibida, pero para Dios nunca pasaste desapercibida. Y mira, ¿sabéis qué? Acá en tu Biblia habían unos post-its, Sí. los dejé acá. Ya. Se me ocurrió hacer algo, mira. Porque estamos hablando, igual se me venía mucho a la cabeza de que lo que ocurrió es que el mundo lo que hace es De etiqueta. poner una etiqueta. Pégalo bien. Espera. Vamos a poner. Y la gente, o sea, no andamos con un lapicito para escribir acá, pero lo que hace el mundo es que, no sé, pues supongamos que acá pone la palabra tímida y te lo pone acá. Y, bueno, se cae, no importa. Lo sostenemos acá, sí. Pero la gente hace esto, Sí. de que pone etiquetas. Y son etiquetas que te siguen por toda tu vida. No es como que tú puedes llegar y desprender esto así, hoy no, qué fácil. No, sino que esto te persigue por quizás cuánto tiempo. Pero quiero entrar en una historia bíblica para complementar esto, que es la historia de Agar en Génesis 16. Para poner en contexto un poquitito, Agar era la sirvienta de la esposa de Abraham, para no hacerlo tan largo. Pero hay un versículo en esta historia, el versículo 13 específicamente, 16:13, que dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no has visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Eso es muy bonito, porque acá dice explícitamente el Dios que me ve. Amén. Y de hecho, dato curioso, como que ese va a ser tradición que yo diga un dato curioso así. Pero en esta historia, algo que a mí me pareció muy interesante es que Agar era una esclava, era extranjera, era alguien que pasaba desapercibida para la sociedad. El Señor la encontró en el desierto, porque esto pasó en el desierto. Y lo que ocurrió acá fue que ella, con todas esas características, ella fue la primera persona de la Biblia que le puso un nombre a Dios. Y este nombre fue El Roi, que es una palabra hebrea que significa exactamente lo que dice acá, el Dios que me ve. De hecho, permiso, Tani. De hecho, acá está en la Biblia, que acá dice El Roi. Ahí yo le hago zoom. Pero ella fue la primera persona en la Biblia que le puso un nombre al Señor, que fue El Roi, el Dios que me ve. Es decir, el Dios que me ve en todo momento, el Dios que me conoce, el Dios que sabía exactamente todo lo que me pasaba y no me dejó abandonada en ningún momento. Amén. Sino que el Señor la fue a encontrar al desierto y le dijo, yo te veo. A lo mejor estás aquí en el desierto, estás desolada, estás apartada, quizás te echaron de casa, porque eso fue lo que ocurrió. Pero yo estoy aquí contigo, yo te conozco, yo sí te veo. A lo mejor ni siquiera tú misma te ves, pero yo sí te veo. Mira, algo me sucedió en este minuto. Primero, entender de que cuando uno dice el Dios que me ve, no solo se está refiriendo a te veo, ¿cierto? Nos están viendo, la estoy viendo, tú me estás viendo, nos vemos. Sí. Sino que va mucho más profundo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Roi, que Dios es el Roi, el Dios que te ve directamente a ti, el Dios que te está viendo ahora, se refiere a que te está prestando atención, que es el Dios que te ve y no solamente mira tu aspecto físico, sino que con esa mirada profunda va directamente a tu corazón y sabe perfecto qué hay ahí. Sí. Y cuando Él comienza a escudriñar, cuando Él comienza a analizar lo que hay en tu corazón,
ya no solamente te está viendo de manera superficial, sino que te está analizando, te está prestando esa atención que estábamos diciendo recién, y al mismo tiempo Dios es tan bueno que también al prestarte atención te está cuidando tu corazón, porque Él ahí evidencia qué es lo que está bien y lo que hay que mejorar. Y Dios tiene un cuidado absoluto. ¿Por qué razón, vamos a decir? Porque somos sus hijos, porque somos su creación amada. Sí. ¿Y por qué te acabo de decir así como, oh, se me vino algo? Es porque a veces, algo dijiste muy puntual, a veces nosotros nos miramos al espejo y no somos capaces de reconocernos. Sí. Por el proceso que estamos viviendo, por la carga que estamos viviendo. Acá nosotras estamos vestiditas, ¿cierto? Arregladas, así como quizás algunos están ahí en su lugar viendo este video, pero quizás el día de mañana o hace días atrás, esta no era la situación, este no era el escenario, sino que te pudiste levantar y ni siquiera tenías fuerzas de vestirte, de arreglarte, de sacarte el pijama, ¿cierto? Ni siquiera tenías fuerzas de ir a la calle y te miras al espejo y no te reconoces y comienzas, el enemigo de alguna forma te comienza a turbar la mente, te comienzas a invisibilizar. ¿Por qué digo esto? Porque ahí tú mirándote al espejo o pensando sobre tu situación puedes decir la frase que todos hemos dicho en algún momento: me siento mal, pero no sé qué es lo que me pasa, o me siento tan mal, tengo tanta cosa en la cabeza, y lo logras identificar perfectamente cuáles son, pero no sabes cómo salir de ahí. Y tampoco sabes el por qué. Claro. O quizás sí. O cuál es la causa, puedes manejarla o no puedes manejarla, puedes saberla muy bien o puedes tener indicios a qué se debe esto. Y nosotros aquí vamos a hacernos responsables también en un cierto aspecto. Claro. ¿Cierto? Porque Dios, al vernos, al ver nuestro corazón, al ver nuestro interior, a prestarnos esa atención, anteriormente a que nosotros llegáramos a ese estado, ya nos había enviado señales de humo. Sí. Ya nos había dicho de que algo no estaba bien encaminado y que por lo tanto nos cubriéramos, por tanto oráramos, por tanto leamos la palabra del Señor, por tanto tengamos mayor comunión con el Señor. Pero por el otro lado está este sistema en el que estamos envueltos, que nos, valga la redundancia, nos cubre, nos envuelve, nos turba, nos bloquea. Es como que te mandan bombas de humo. Quizás puedes salir en la mañana, tipo 5 de la mañana, y hay mucha neblina, ¿cierto? Sí. En otoño, en invierno, y no ves nada. Pero el Señor te dice, allá tienes que llegar. ¿Y uno qué hace? O se desespera porque está la neblina, nuevamente te cegó los ojos, estás caminando en algo que aparentemente es invisible, porque Dios te dice, tienes que llegar allá, pero no sabes a qué, y no sabes cómo, y tienes mucho temor. Y por otro lado el enemigo te está turbando con esa neblina. Entonces te invisibiliza a ti interiormente, sí, y también invisibiliza el camino del Señor que tiene para ti. La señal de... Oye, ay, Tania. Es que mira, mientras tú procesas, yo sé que, ¿cierto? Mientras tú procesas... No es que yo igual estoy siendo ministrada. Recuerdo hace, no sé, un mes atrás más o menos, estaba lloviendo. Llovía y mi mamá llega a la casa antes de irme al trabajo y muy preocupada me dice, maneja con cuidado por favor, no importa que llegues tarde. Yo iba bien en la hora, sí, pero entre medio el taco, quizás claro, algún accidente, no importa que llegues tarde, me dice, pero maneja con cuidado. Ya estaba lloviendo fuerte, pero no contábamos con que uno saliendo de la casa un par de metros más allá no se veía nada. Yo lo único que contaba era la lluvia, y la lluvia fuerte. Entonces iba manejando y ya conduciendo, y ya, claro, con los años que uno lleva conduciendo, uno dice, esto no, hay que tener más cuidado simplemente. Pero debo confesar que esa mañana yo sentí mucho temor. Sentí temor porque de verdad estaba el capó del auto acá y
muy pocos metros, unos 4 o 5 metros a lo más, era lo único que se veía. Y las luces de repente de algún auto que iba adelante parpadeando con el intermitente. Pero sentía miedo porque yo decía, Señor, yo conozco esta ruta, la paso todos los días de ida y de vuelta, pero sin embargo tengo temor porque está oscuro, era muy temprano, eran 5 y algo, casi las 6 de la mañana, la lluvia estaba muy fuerte, la neblina estaba muy espesa, y yo le decía, Señor, por favor, toma el control del volante porque yo siento miedo. Estaba muy atemorizada y pensaba y le decía, Señor, ¿qué más sería si yo no conociera este camino? ¿Pasaría de largo? ¿Qué me pasaría? Entonces, lo asemejaba mucho con esta vida espiritual, de que también, aparte de nosotros sentirnos invisibles para el mundo, el enemigo manda esta neblina, hablando en términos metafóricos ya, Claro. y nos nubla, nos hace invisible el camino del Señor, siendo que cuando Dios nos ha dejado sus huellas en el camino para que nosotros lo podamos seguir. ¿Y qué pasa con esta neblina? Que esas huellas no se ven, porque el enemigo ya nos turbó la cabeza, ya nos turbó las emociones, y nuestra espiritualidad comenzó a decaer mucho antes de que apareciera esa neblina densa. Sí, vos, porque, como decíamos en un capítulo anterior, el diablo prepara todo el camino previo. No es que viene algo de la nada, sino que el diablo ya hizo todo un trabajo para atrás. Y de joyería. Claro, es que eso es lo otro, que todo esto que estamos conversando, hay algunos que quizá no pasaron un momento de invisibilidad en el pasado, pero sí en el presente o en el futuro. En el presente quizás lo están pasando o lo pasaron en algún momento actual de su vida o lo están comenzando a sentir. Y ahí es cuando el enemigo comienza a maquinar. Y ahí es cuando, a pesar de que nosotros intentamos levantarnos e intentamos seguir, hay algo que sentimos que no vamos a poder. Pero el Señor ya lo sabe. El Señor ya conoce eso. Y mira, tengo algo anotado acá. Lo escribí en un momento en donde yo me sentía invisible también. Y dice así. Mira, presta atención. El Dios que sostiene galaxias enteras se fija en seres humanos individuales. El creador de incontables galaxias conoce tu nombre. Él decidió mirarte y escogerte a ti en una infinita inmensidad. Él quiso poner su mirada sobre ti. Eso refleja cuánto te ama, porque creó un universo entero e infinito, pero tú eres su mayor tesoro. Tú eres su universo. Eso es lo lindo. Y lo complementé con el Salmo 147, versículo 3 al 4, donde dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. El Dios grande e infinito que creó el cosmos también es suficientemente cercano para cuidar tu corazón. Por lo tanto, mira qué hermoso, o sea, un Dios que creó trillones de estrellas. Y ese trillones de estrellas conoce los nombres de cada una de sus estrellas que Él creó. ¿Cuánto más no nos conocerá a nosotros? Y es inmenso saber que un Dios, como decía acá, un Dios que creó un universo que es infinito, que no se ha logrado estudiar del todo por su infinidad. El Señor conoce tu nombre. O sea, conoce tu nombre, conoce tu situación, conoce todo de ti. Eso como que a mí me vuela la cabeza, porque ya dimensionar el universo de por sí te entra como una angustia, porque es tan grande, es tan infinito. El Señor es mucho más infinito que eso. Amén. Y decide poner su mirada sobre ti, sobre cada uno de nosotros, porque Él lo quiere así. No es que esté obligado ni condicionado a, sino que Él quiere, Él decide poner su mirada sobre ti por lo valioso que eres, por lo valiosa que es tu vida para Él.
Es que a ver, nuevamente, está muy, muy profundo esto. El único que de verdad conoce tu verdadero valor, acaba de ser una redundancia, pero no importa, el que conoce tu verdadero valor es Dios. Sí. Uno puede decir, mi madre, mi padre me conocen más que nadie, y me valora y me ama, ¿cierto? Sí. Pero el Señor te conoce aún más que eso, y te valora aún más que eso, porque incluso cuando nosotros somos altivos con Dios, somos rebeldes con Dios, somos cuestionadores con el Señor, aún así el Señor no nos quita el valor que Él nos da a nosotros. Sí. Pero si lo vemos desde una relación incondicional, humana, nosotros tomamos un poco de distancia, porque hay ciertas actitudes de los hijos o de nuestros seres queridos que nos dañan. Sí. Pero Dios nunca toma distancia. No. Él siempre está ahí. Nosotros somos aquellos que nos estamos distanciando, porque estas cosas van generando como una especie de muralla, digamos. Sí. Pero somos nosotros los que nos vamos corriendo de ese camino, nos vamos corriendo de esa brecha, cuando en realidad el Señor siempre se quedó ahí. Como bien tú decías, a lo mejor hay gente que está viendo esto, no está viendo a nosotras, pero al lado está el Señor viéndolos. Amén. Al lado, no sé, vos está ahí con el celular o con la tablet, está ahí frente a una pantalla, o estás o lo dejaste ahí, estás haciendo otras cosas, pero Dios está al lado y te está viendo, te está escudriñando el corazón. Sí. Y algo que igual me impacta es que Dios no solamente conoce nuestro estado, sino que Él también conoce lo que está roto, y Él conoce las fortalezas mentales, Él conoce lo que está dañado, cada herida, cada cicatriz, Él la conoce, y nunca pasará de manera indiferente ante eso. Porque así como lo hizo con todas estas personas que se relatan en los 4 evangelios, personas que fueron ignoradas por la sociedad, personas leprosas, ¿quién se quería acercar a esas personas? Nadie se quería acercar a ellos, pero Jesucristo decidió acercarse a ellos porque Él los amaba incluso antes de que ellos pronunciaran una palabra, antes de que ellos dijeron, Señor, sáname, Él ya estaba ahí. Amén. O sea, nosotros muchas veces no sabemos cómo pedirle ayuda a Dios, o no sabemos cómo salir de acá, pero Él ya lo conoce. Y Él, antes de que nosotros le pidamos ayuda, Él ya está ahí, dispuesto a sanarte. Eso es lo hermoso, porque nunca nos vamos a cansar de decir de que Dios es maravilloso, de que Dios es infinito en amor y misericordia, en fidelidad, en bondad. Su bondad es algo incomprensible. Y como bien tú decías, pueden venir cuestionamientos, pueden venir quizás ciertas dudas en el camino. La fe mengua, porque la fe no es plana, la fe no es perfecta siempre. No es como que nuestra fe nos levantamos todos los días con una fe inmensa, no, sino que muchas veces la fe tiembla. Y aún así, como bien tú decías, el Señor no quita el valor. Amén. El Señor no quita lo importante y lo amado que eres para Él. Amén. Y para resolver todas estas cosas, yo creo que uno de los principios es conocer que Dios nos conoce. Reconocer aquello. Sí, porque reconocer aquello. Lo ignoramos. Exacto. Y pensemos en un momento en nuestro corazón. ¿En qué estado está nuestro corazón ahora? Nuestro corazón, entendiéndose que ahí están las emociones, los sentimientos, las heridas también, aquellas cosas que nos han marcado para bien y no para tan bien. Nuestro corazón no está flotando en la nada, no está ahí existiendo. Nuestro corazón está siendo sostenido por Dios en todo momento. Amén. Porque de lo contrario, hace mucho rato que hubieses dejado de existir. Amén. Si el Señor no estuviera contigo a tu lado, sosteniendo tu corazón, sosteniendo tu vida, sanando tus heridas y llevándote hasta acá, hace rato que
esa historia hubiera terminado, hubiese tenido su final. Pero sin embargo, aún estás acá, aún estamos acá, porque aún Dios no ha terminado la obra. Aún Dios te está sosteniendo con su mano. Tiene su mano ahí y están cayendo todas tus lágrimas. Está sosteniéndote todo el tiempo. Tú te arrodillas y sientes un peso al orar, puede pasar. Y uno dice, me turbé, no sé qué decir, no me salen las palabras, es como que algo te carga. Pero el Señor, ¿qué hace? Te levanta. Y el Señor, ¿qué hace? Está contigo, ahí, escuchándote. Incluso aquellas palabras que tú dices, Señor, me siento mal, Señor, no, nadie me valora, nadie me escucha, no sé cómo hacer para marcar presencia, no sé cómo hacer para poder sanarme. Y uno dice, levantarme, ¿cierto? Sí, animarme. Todo el rato es cómo puedo levantarme, cómo puedo sanarme, cómo puedo animarme, y todo lo que termine en me. Y ahí, en ese mismo diálogo, en esa misma conversación que queremos generar con el Señor, le decimos a Él, no sé cómo levantarme, pero quieres hacerlo tú. Le estás simplemente diciendo al Señor que tú te quieres levantar. Amén. Cuando en realidad el que nos levanta, el que nos anima, el que nos sostiene, el que nos consuela, el que hace todo eso, es Dios y no nosotros. Por lo tanto, esa fuerza, ese ánimo, ese resurgir de las cenizas, tenemos que pedírselo al Señor. Uno a lo más puede decir, Señor, no sé qué hacer, pero por favor, ayúdame, dame la fuerza necesaria. Me siento realmente invisible. Necesito ser amado. Necesito ser amada, sentir el amor de las personas que me rodean, sentir lo más importante, tu amor, el amor de Dios. Y ahí hay algo, porque el Señor, cuando nosotros le pedimos sentir su amor, Él llega a su momento. Es como enciendan las luces. Llegó su momento de brillo. Exacto. Él llega y te hace sentir ese amor. Sí. No es que tú lo imaginas, no es que tú te lo vayas a crear o que nada te va a pasar. Ese es el momento del Señor para que tú sientas cuánto Él te ama. Es el momento del Señor para demostrar su amor hacia ti. Es que Dios es tan lindo. Él es tan maravilloso, es indescriptible poder, digamos, describir, valga la redundancia, todo lo que el Señor es. Es hermoso porque si lo llevamos a un plano personal, nosotros pensamos que Dios no conoce nuestros cuestionamientos. Nosotros pensamos que Dios no conoce lo que pensamos todas las noches. Nosotros pensamos que Dios no conoce cuánto nos cuesta levantarnos en las mañanas. Sí. Cuánto nos cuesta ir quizá a un trabajo en los que no nos sentimos plenos y la lucha es gigante. Nosotros pensamos que Dios no conoce cuánto nos está doliendo la enfermedad, o cuánto nos está doliendo la situación familiar, o cuánto nos está costando viajar cada día a un lugar en donde no nos sentimos acogidos, ni nos sentimos en conexión ni en paz con Él. O no nos sentimos, simplemente no nos hallamos. Sentimos que todo se nos viene encima. Pero Él sí lo sabe. Él sí lo conoce. Y si la persona de al lado no te conoce, Dios sí te conoce. Amén. Si la persona de al lado no te escogió, Dios sí te escoge, porque el llamado es para todos. No es solamente para ti, ni para mí, ni para fulanito, como dicen por ahí, sino que el llamado es para todos. No hay acepción de personas. Aquí no hay privilegios para uno, ni diferencias para otros. Esto es para todos. El llamado a caminar en el Evangelio, el llamado a caminar de la mano de Jesucristo, que nuestro corazón, esto es Levav, que nuestro corazón camine con Jesucristo, Amén. es un llamado para absolutamente todos. Y si Dios conoce la situación, por ejemplo, de los pajaritos, la necesidad de los pajaritos en el cielo, que lo nombra en Mateo, si Él viste los lirios con tanta belleza, si Él cuida las aves que hay en el cielo, ¿cuánto más Él no te ama? ¿Cuánto más Él no te va a vestir? ¿Cuánto más Él no te va a prestar atención?
Y eso me lleva a la canción recomendada de hoy, que es Jireh de Maverick City Music con Elevation Worship. Lo vamos a colocar en la descripción. Lo vamos a colocar en la descripción y lo vamos a publicar también en nuestro Instagram, en historias y en las notitas, porque es una alabanza que habla de lo amado que somos por Dios y de lo vistos que somos por el Señor. Amén. Así que ahí vamos a dejar la recomendación y vamos a estar poniendo la alabanza en las plataformas para que la puedan escuchar y puedan tener este momento de reflexión en el amor del Señor. Y cerramos diciendo, no eres invisible para Dios. Él te ve, Él te conoce. En esos días malos, tanto como en los buenos, Él te conoce. Él está en las buenas, en las malas y en las peores. Amén. Él está en todo momento